bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la seducción, el arquetipo de la sirena. El material de origen la describe como la encarnación de una fantasía masculina, una promesa de placer sin límites, pero, bueno, siempre envuelta en un aura de peligro irresistible. Y yo creo que la tensión fundamental que la define y que deberíamos explorar es justo la fuente de su poder. O sea, ¿es la sirena una estratega, una actriz que construye deliberadamente un personaje? ¿O su encanto es algo mucho más visceral e incontrolable? Una cualidad casi accidental, una mezcla de sexualidad innata y vulnerabilidad que no se puede fingir. Para mí, la balanza se inclina, pero claramente, hacia la construcción. Sostengo que la sirena es ante todo una maestra de la ilusión. Su poder no es un accidente de la naturaleza, sino el resultado de un guión perfectamente ejecutado. Entiendo esa perspectiva, pero yo voy a argumentar que, aunque el escenario y el vestuario son importantes, la verdadera magia de la sirena emana de un núcleo auténtico de inocencia y vulnerabilidad, que es, por definición, imposible de fabricar. ¿Sabes qué es lo que me parece fascinante del caso de Cleopatra? El texto deja clarísimo que su poder no venía de su belleza física, que de hecho describe como ordinaria, ni de un poder político abrumador. Su arma, era el teatro. Era una actriz consumada que entendía que a los hombres poderosos no se les seduce con lo mundano, sino con el espectáculo. Nadie niega el espectáculo. Es icónico, claro. Exacto. Es que, piensa en su entrada ante Julio César. No llega caminando, no solicita una audiencia, se hace entregar dentro de una alfombra y aparece desenrollada a sus pies, semidesnuda. Eso no es política, es una declaración de intenciones teatrales. O su llegada a Tarso para conocer a Marco Antonio. No viaja en un barco militar, sino en una barcaza dorada, disfrazada de Afrodita, con incienso y música. O sea, convirtió un encuentro político en una escena mitológica. Ofrecía variedad constante, se transformaba de diosa a cazadora, era una fantasía viviente. Y esa fantasía era una construcción consciente para mantener a sus amantes en un estado de perpetuo asombro y deseo. De acuerdo, la teatralidad de Cleopatra es innegable, sí. Pero un espectáculo vacío no seduce a los hombres más poderosos del mundo hasta el punto de hacerles arriesgar sus imperios. ¿Qué había detrás de la máscara de Afrodita? Yo creo que el teatro era solo el canal a través del cual fluía algo mucho más genuino. Y para ilustrarlo, tenemos que mirar a la sirena del sexo por excelencia, Marilyn Monroe. El texto subraya que su poder no fue un descubrimiento calculado, fue un accidente. La revelación que tuvo a los 13 años cuando se puso un suéter ajustado y de repente, por primera vez, recibió una atención que nunca había tenido. Pero esa revelación accidental se convirtió después en una técnica muy calculada. A eso voy. Su propio maestro de actuación, Michael Chekhov, le dijo que ella emitía vibraciones sexuales de forma inconsciente. Sin importar lo que hiciera, esa cualidad estaba ahí. El texto lo vincula a su biografía, a una infancia sin afecto que le generó una necesidad desesperada y genuina de ser amada. Esa vulnerabilidad, esa inocencia infantil, mezclada con una sexualidad desbordante, era lo que emanaba de ella. El propio texto lo califica de doblemente poderoso por ser espontáneo. La actuación vino después, como una forma de pulir y dirigir un poder que ya poseía. Sin esa base auténtica, su actuación habría sido la de una simple cortesana, de las que el texto dice que los hombres se cansan rápidamente. Veo por qué te aferras a esa idea de autenticidad, pero creo que subestimas el poder del artificio. Esa vulnerabilidad de la que hablas también puede ser una de las herramientas más potentes en el arsenal de una actriz. El texto nos dice que la sirena debe ser esquiva y distante, una fantasía hecha realidad. Eso implica un control férreo sobre la imagen que se proyecta, y los elementos que se mencionan, la voz, el cuerpo, el maquillaje, son descritos como instrumentos de un oficio. ¿Instrumentos para expresar qué? Instrumentos para crear un efecto. La voz de Cleopatra se describe como dulce y deliciosa, un instrumento que podía modular a voluntad. La de Marilyn, una mezcla estudiada de tonos graves y susurrantes. Eso no es naturaleza,
es técnica vocal. Es más, el texto cita a Baudelaire, quien afirma que la mujer debe procurar parecer mágica y sobrenatural. Procurar parecer, esa es la clave. Es un llamado al artificio. Y ahí es donde encajan otros ejemplos, como Paulina Bonaparte, que se vestía deliberadamente para evocar a la diosa Venus. No era Venus, actuaba como Venus. Es arte, no naturaleza. Mencionas a Paulina Bonaparte y me parece un ejemplo perfecto, pero que prueba mi punto. ¿Por qué la recordamos como una nota a pie de página en la historia de la seducción, mientras que Cleopatra y Marilyn son arquetipos eternos? Quizá Paulina dominaba el arte, pero carecía de la esencia. Tenía el disfraz de Venus, pero no la peligrosa autenticidad de una verdadera sirena. El texto mismo hace una distinción crucial con Marilyn diciendo que lo que distinguía a Marilyn era un elemento inconsciente. El arte puede adornar, puede pulir, pero no puede crear la materia prima. La necesidad de amor de Monroe era, y cito, algo natural que procedía de una fuente genuina y profunda. Sin esa base, el teatro se vuelve hueco, predecible. La vulnerabilidad real de Marilyn es lo que hacía que su sexualidad, aunque fabricada en parte, fuera tan irresistiblemente peligrosa. Entiendo el punto de que la autenticidad alimenta la actuación, pero sigo creyendo que el control es el elemento dominante. Y esto me lleva al tema del peligro. Si dices que su vulnerabilidad era real, ¿cómo explicas el peligro calculado que proyectaban? ¿Ese peligro también era natural o era parte del acto? Yo sostengo que era el clímax de la actuación. ¿A qué te refieres con peligro calculado? El texto lo describe muy bien. La sirena insinúa peligro a través de cambios de humor repentinos, de una conducta caprichosa, para mantener al hombre fuera de balance. Es una táctica deliberada para generar una mezcla de respeto y miedo, para que él nunca se acerque lo suficiente como para ver detrás del telón, para descubrir las manipulaciones. Se trata de simular una irracionalidad, porque los hombres, que según el texto están oprimidos por su propia racionalidad, encuentran esa cualidad fascinante. Es una irracionalidad perfectamente controlada, un riesgo simulado para mantener la tensión dramática. Pero perdona, pero no lo compro. No veo cómo se puede simular un riesgo de esa magnitud. El peligro que rodeaba a Cleopatra no era un capricho, era existencial. Era una reina exiliada en una guerra civil, jugándose el cuello literalmente. Su alianza con César o Antonio no era un juego de salón, era una apuesta de todo o nada por la supervivencia de su reino y de su propia vida. Ese peligro era real y los hombres lo percibían. Pero ella usaba ese peligro real como parte de su escenario. Claro, pero no era simulado. Y en el caso de Marilyn, el peligro era su propia fragilidad emocional. Ese toque de locura que menciona el texto y que, trágicamente, la llevó a la autodestrucción. El texto no es ingenuo al respecto. Señala que muchos hombres poderosos tienen una vena masoquista y se sienten atraídos por este tipo de destrucción real. Arriesgar un imperio como eso César, o perderlo todo como Marco Antonio, no son reacciones a un buen teatro. Son reacciones a un abismo que se percibe como auténtico, un vórtice real al que se sienten fatalmente atraídos. Tienes razón en que el peligro era real en sus vidas, no lo niego. Mi argumento es que ellas eran genios en esculpir y presentar ese peligro para lograr el máximo efecto seductor. La vena masoquista de un hombre poderoso es precisamente el instrumento sobre el que la sirena toca su melodía. El texto dice que una mujer necesita crear la ilusión de que ofrece variedad y aventura. Crear una ilusión es un acto consciente. La sirena no es una víctima pasiva de su propia naturaleza caótica, es la directora de un caos cuidadosamente orquestado. Su aparente irracionalidad es la táctica más racional de todas, desarmar la lógica del hombre y reemplazarla con obsesión. Pero estás asumiendo que el control y la autenticidad son mutuamente excluyentes. Yo diría que la sirena usa su autenticidad, su caos real, su peligro real, como el material crudo para su arte. El texto nos dice que Marilyn aprendió a agudizar su efecto sobre los hombres, y que su voz, su porte y su rostro eran inventos, teatro puro. Esto no contradice que su poder central emanara de una fuente inconsciente. Es como un músico prodigioso.
puede estudiar teoría y técnica para perfeccionar su arte, pero el genio subyacente, la emoción cruda que transmite, es innata. El teatro puro de Monroe no habría funcionado sin la base de su vulnerabilidad real. Era el combustible para el fuego del escenario. Me parece una forma muy generosa de verlo, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. Estás atribuyendo a la naturaleza lo que yo veo como el producto de una habilidad consumada. El texto es muy claro. La sirena es un espejismo. Tienta a los hombres cultivando una apariencia y actitud particulares. La palabra clave para mí es cultivando. Eso denota un proceso deliberado de desarrollo y práctica, no una cualidad innata que simplemente está ahí. Cleopatra no nació hablando con una voz hechizante, la cultivó como un instrumento. Marilyn no salió del orfanato con ese andar icónico que rompía caderas. Lo improvisó en una audición y luego lo perfeccionó hasta convertirlo en su firma. El material no presenta a estas mujeres como meras fuerzas de la naturaleza, sino como artistas de la seducción que entienden a su público, el hombre reprimido por las convenciones, y le sirven en bandeja de plata exactamente la fantasía que anhela. Y yo sigo creyendo que te enfocas demasiado en la técnica y no en la esencia que la hace funcionar. Es cierto, cultivaron sus habilidades, nadie nace sabiendo actuar, pero el terreno que cultivaron ya era fértil de una manera única. El texto dice sobre Marilyn, su inocencia era precisamente lo que excitaba a los hombres. La inocencia no se puede cultivar de la misma manera que una voz o un andar. De hecho, en el momento en que es un acto plenamente consciente, deja de ser inocencia. Esa es la paradoja que creo que define a la sirena. Su arte es tan devastadoramente poderoso porque está inextricablemente ligado a una verdad interior que ella misma no puede controlar del todo. Por eso el peligro es real, no simulado. Es el peligro de que la actriz se pierda en su propio papel, de que el fuego que proyecta termine por consumirla. Y eso, esa autenticidad al borde del abismo, es algo que ningún grado de técnica puede replicar. Al final del día, para mí, todo se reduce a que la sirena es la máxima ilusionista. Es una artista que comprende la psique masculina y a través de una meticulosa construcción de su imagen, su voz y sus acciones, encarna una fantasía irresistible de placer y peligro. Como Cleopatra, utiliza el espectáculo y la estrategia para transformar a hombres de poder en sus devotos. Es un triunfo de la actuación consciente sobre la cruda realidad. Y yo sigo convencido de que si bien la puesta en escena es un componente vital, el núcleo de su poder reside en una autenticidad irrepetible. Esa mezcla única de sexualidad desbordante con una vulnerabilidad e inocencia genuinas, como vimos en Marilyn Monroe. Es esta cualidad inconsciente natural la que trasciende el artificio y crea una seducción verdaderamente hipnótica y a menudo trágicamente destructiva. Sin esa chispa de verdad, no hay fuego. O en la naturaleza, sino precisamente en la tensión insostenible que se crea entre ambos. Exacto, una tensión donde la actuación se alimenta constantemente de una verdad interior, y esa verdad a su vez se magnifica y se hace legible a través del escenario. El material definitivamente ofrece mucho más para reflexionar sobre esa línea borrosa, sobre dónde termina el artificio y dónde comienza el verdadero ser.